Sean todos bienvenidos a su seminario de divulgación científica. Hoy le comentaremos con referencia a los artículos científicos y los aspectos éticos que debemos considerar en su desarrollo. La agenda a presentar: los aspectos éticos. Analizaremos ciertos criterios para el desarrollo de las citas y referencias y por supuesto vamos a hablar con referencia al plagio académico. Conociendo al facilitador, por supuesto, soy Gregorio Morales, doctor en gestión de investigación y desarrollo, docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, editor de la revista científica Gestión I+D, alojada en Saber UCB en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente, director del desarrollo de futuros en el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, soy parte del comité editorial de la revista de dicho observatorio, denominada Observador del Conocimiento. La intencionalidad formativa con respecto a estos aspectos, por supuesto, es la estimulación en los participantes en el desarrollo de un artículo científico, cumpliendo, por supuesto, todos aquellos aspectos éticos coherentes que permitan estar al día y estar claros con referencia a estos aspectos. Y, por supuesto, el apoyo a la importancia de la ética en el proceso de divulgación científica. Definiendo con respecto a los aspectos éticos, qué es una cita y qué es una referencia, si nos resumimos con referencia a lo que expresa la norma APA, el parafraseo es resumir, repetir la idea de otro o su propia idea publicado previamente con sus propias palabras. Es resumir y es sintetizar en pocas palabras los detalles relevantes que tenga lo que estemos expresando de la siguiente persona. Y por supuesto el plagio es un acto de presentar las palabras e ideas o cualquier otra información, sea también imágenes o tablas de otros, como si fueran propias. Con referencia a los artículos científicos y los aspectos éticos, deberíamos verificar ciertas características. Hay tres, por decir así, partes de un diseño de un plagio académico. Una de ellas sería la fabricación, donde inventamos datos, inventamos población, inventamos cualquier tipo de información relevante que no sea de carácter científico y incluida dentro de nuestra información. Por supuesto, la falsificación, el engaño que tenemos al mostrar o manipular la información estadística, poblaciones, muestras y resultados que satisfagan a lo que como investigador deberíamos presentar. Y por supuesto, el plagio como tal, plagio directamente, que es el robo de datos, de información, de estructuras de información pertenente a una persona y que la expresamos como si fuera propias. En ese sentido, autores han denominado como un plagio de tipo accidental, donde el investigador no sabe cumplir los procedimientos preestablecidos, la estructura correcta para citar a un autor, parafrasear sin alejarse directamente de lo que está expresando esa tercera persona. ¿Okay? Desarrollar de una frase, pensamiento, teoría basada en ideas ajenas sin dar el crédito respectivo a una tercera persona. Y por supuesto copiar información personal ya publicada y divulgada sin citar. Creo que sentarme en este último aspecto como tal, porque muchas veces nosotros como investigadores siempre pensamos de que como la información es personal, es mía, no es plagio. Pero lamentablemente si ya esa información está divulgada, está publicada en cualquier revista científica, en cualquier otro lugar, pues entonces debemos cumplir los procedimientos de citas y referencias, el cual ese autor que está reseñado allí, aunque sea de carácter personal, también debe cumplir los estándares de señalarlos, de indicar de quién es esa cita. Por supuesto,
con respecto a la parte deliberada o intencional de un artículo o de una información que se está colocando a nivel de plagio. Se han visto casos que es comprar, robar, tomar prestado un trabajo redactado por otro y hacerlo pasar como si fuera una información personal. Se paga por escribir, todavía hay espacios con respecto donde se paga por que alguien me diseñe mi investigación científica, se paga por escribir un artículo científico y luego adueñarnos de dicha información. Este aspecto lamentablemente es bastante, por decir común, pero también es bastante difícil de detectar la información siempre y cuando este, la tercera persona, no haya cumplido los aspectos, por supuesto, del plagio. Y el autoplagio, cambios realizados en dos o más trabajos como pequeñas alteraciones y presentarlos como si fuera algo nuevo, algo novedoso dentro de nuestras investigaciones. Copiar frases, como ya hemos dicho, palabras o ideas, sin por supuesto dar crédito al autor, a esa tercera persona. El deliberado, el intencional o el que realmente era sin menosprecio de lo demás, es considerado plagio, sea cual sea la definición como tal, es considerada plagio y por supuesto su utilización lamentablemente no puede ser utilizada dentro de los procesos de investigación científica. Hay particularmente con respecto a las citas y referencias, hay diferentes tipos de métodos. Se contemplan tres métodos de cita dentro de un texto, que es el sistema autor-fecha, que es denominado también un sistema de hardware, que es indicar el sistema del autor y por supuesto la fecha cuando fue colocada dicha información. También hay un sistema, se llama sistema numérico alfabético o sistema de orden de mención, donde hay una pequeña diferencia entre cada uno de ellos y que es el orden en que se cita por primera vez en un sistema numérico alfabético y según donde vaya apareciendo ese texto es un orden de mención. Particularmente no se menciona la fecha porque la fecha está colocada en la referencia bibliográfica. Lo que se coloca entre paréntesis es un número indicando de que esa numeración corresponde a la cita que va a colocarse en la norma respectiva. Esto, por supuesto, de acuerdo a la norma ISO 690 del año 2010. Hay diferentes tipos de estilos de citas, el cual siempre debemos nosotros recurrir en el discurso que vamos a desarrollar en nuestra investigación científica, sean textuales o de forma directa, o sean parafraseados o también se denominan de forma indirecta. El texto directo, por supuesto, hay una forma corta que tiene ciertas características, es menos de 140 palabras, se integra dentro del texto, debe colocarse comillas en el texto y de este debe incluir, por supuesto, el apellido del autor y el año de publicación y el número de páginas. Esto depende del sistema de referencia que estemos utilizando. Y el sistema parafraseado, hay ciertas características también que debemos considerarla. Toda aquella cita directa, pero que tenga mayor de 40 palabras o más, debe estar sin comillas. Se escribe en la parte de texto aparte de lo que estemos escribiendo en el párrafo, con una sangría únicamente por el lado izquierdo aplicado al texto. Se incluye el apellido del autor, año de publicación y número de página. También todo depende del sistema que estemos utilizando. Y por supuesto, se incluye el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página cuando se está parafraseando directamente. ¿Okay? Es importante siempre considerar estos aspectos. Esto es de acuerdo a la norma APA. Hay dos formas también en los estilos, sea corta, sea larga, sea parafraseada como tal, que deben enfocarse en el énfasis. ¿Cuál hay un énfasis? Hay un énfasis en el autor, que se denomina también narrativa, y hay un énfasis en el contenido, donde se nombra una cita parentética.
Vamos a hacer entonces algunos ejemplos pues, caracterizados de acuerdo a los estilos antes mencionados. Una cita textual directa, corta, con énfasis en el autor. ¿Cuáles son los aspectos importantes a tomar en consideración? Por supuesto, si vamos a hablar del sistema autor-fecha, el apellido o los apellidos de los autores, la fecha entre paréntesis, por supuesto la comilla de inicio y la comilla de fin, la página de donde se extrajo la información y por supuesto la referencia bibliográfica que va al final de la investigación científica. Cuando hablamos con énfasis en el contenido, lo que estamos indicando es que no se nombra, lo principal es no nombrar los investigadores o no se nombra los autores a que estamos haciendo referencia al principio, sino al final como tal y como una llamada de que esto es información de él. Así que entonces le estamos dando énfasis a la información que estamos presentando. Por supuesto, debemos cumplir exactamente con las mismas características. Se coloca entre comillas, inicio al final del texto exactamente igual que estamos citando, el apellido del autor y la fecha seguido de la página de donde se extrajo la información, siempre y cuando se utilice el sistema autor-fecha. Y al final de la investigación científica se colocan las referencias bibliográficas. Cuando estamos hablando de una cita directa, larga, con énfasis en el contenido, que sé que tiene mayor de 40 palabras, no va entre comillas, sí posee una sangría y está separado del texto como tal. Pero igualmente debe marcarse el número de página y el autor que hace referencia. Aquí quisimos utilizar el sistema numérico alfabético, que es que entonces es el autor número 8. En las referencias bibliográficas se coloca igualmente el 8 y a quién corresponde dicha información. No olvidando, por supuesto, colocar la página de donde se extrajo la información. Siguiendo lo que estamos hablando y cuando hablamos de parafraseo versus el plagio como tal, tenemos un texto original y muchas veces queremos presentar información de el investigador y cambiamos ciertas palabras, no hacemos un parafraseo correcto. Entonces diríamos aquí durante los años se evidencia, y en el texto original se ha observado, una tendencia, una marcada tendencia como tal. En el diseño curricular se deja exactamente igual. Como se observa, hay ciertas particularidades que están exactamente igual, lo que se cambiaron ciertas palabras dentro de la información y expresamos de que esta es una cita parafraseada. Pues lamentablemente estamos, si no es deliberadamente, estamos incumpliendo las citas y referencias y estamos aplicando el plagio como tal. Suena feo, aunque estemos señalando el autor, estemos señalando el año del autor, no estamos colocando realmente entre comillas los aspectos que tienen que colocarse en comillas, o si queremos hacer un parafraseo, no cumplimos el parafraseo como tal. Hay ciertas herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para hacer las referencias bibliográficas. Hay muchas de ellas, no voy a sentarme a explicar cada una de ellas, pero normalmente son herramientas que deben ser utilizadas. Les invito a que las utilicen todas, les invito a que realmente practiquen cada una de ellas y utilicen la que ustedes más comúnmente se sientan cómodos en aplicar. Quiero reseñar que dentro de un video adicional voy a mostrar la utilización de la herramienta tecnológica Office, o mejor dicho, la herramienta Word de Microsoft Office para el diseño de referencias bibliográficas. Hay que estar claro de que su diseño no es automático, nosotros debemos marcar ciertos aspectos dentro de la herramienta, dentro de la herramienta Word, pero por lo menos nos puede ayudar a ciertas características. Es un video muy adicional que vamos a ser mostrado aparte. Si ustedes lo quieren observar, pues lo observan. Si ya lo saben utilizar, pues
relativamente no hace falta que vean el video como tal. Quiero hablar con respecto muy cortamente, con respecto a ciertas instituciones a nivel internacional, se llama COPE, el cual brinda un liderazgo en la reflexión sobre la ética en la publicación científica. Existen muchos recursos prácticos, vamos a tomar un caso práctico más adelante para que nosotros nos permitamos apoyarnos, educar y fortalecer todos aquellos aspectos que debemos considerar en el desarrollo de nuestras investigaciones científicas. Hay muchos debates a nivel internacional de su utilidad y normalmente siempre son actualizados depende de las nuevas técnicas, de las nuevas herramientas tecnológicas que se hagan a definir. Por supuesto también tienen su página web, el cual quiero resaltar una definición de que se habla de ello en la norma internacional de la ética en la investigación, donde se indica que la violación de la ética es el continuo que va desde el error sincero hasta el fraude descarado. Ahí entonces definimos nosotros los aspectos de la publicación. Con referencia a uno de los últimos aspectos que vamos a retomar es la referencia bibliográfica. No vamos a explicar el diseño de una referencia bibliográfica, debemos estar pendientes. Hay muchos libros, manuales y aspectos a considerar. Hay una herramienta bastante interesante que se llama APA Estilo, en la página web, donde se reflejan guías, prácticas, ejemplos muy prácticos para diseñar una referencia bibliográfica. Aquí vamos a hacer un ejemplo claro, una cita explicada en el artículo, actualizada y especificada exclusivamente. Lo importante de estos aspectos es de que toda cita que coloque dentro de nuestra investigación científica debe estar explícitamente en el artículo y por supuesto igualmente debe estar colocada en la referencia bibliográfica. Y si hay una referencia bibliográfica que no está dentro del artículo, pues lamentablemente tiene que ser excluida del mismo. Al hablar de actualizada y especializada, por supuesto, y esto es un gran debate a nivel internacional, de explicarte que actualizada, hasta qué años actualizada, hasta qué tanto debe ser especializada la información. Por supuesto, voy a dar un ejemplo claro. ¿Quién no ha utilizado a Hernández Sampieri para nuestras investigaciones? Pero de repente el libro que tenemos es muy viejo, del año 2008. Y estamos citándolo en nuestro artículo científico. Pues lamentablemente entonces no está actualizado porque ahorita hay versiones mucho más frecuentes que vienen siendo del año 20, del año 2020 o del año hasta 21 y lamentablemente entonces no está actualizada. Entonces, particularmente en esa parte, siempre debemos buscar metodologías mayor actualizadas en esta parte. Cuando vamos a reseñar aspectos informacionales que tengan que ver con la historia de un basamento teórico, pues lamentablemente puede ser de que la información no sea tan actual. Hay mucha información histórica que es relevante siempre citar dentro de ello. Y por eso entonces recae la parte de la especialización. Si vamos a hablar con aspectos de sistemas de información, pues entonces busquemos expertos teóricos que hablen sobre ese tema y no utilizar cualquier otra página web que no tenga relevancia a dichos aspectos. Sean todos muy agradecidos, esperando que les haya gustado dicha contexto como tal. Gracias por su atención. Quien les habló fue Gregorio Morales. Buenas tardes.